En Washington hay apoyo bipartidista a la idea de que China representa una amenaza existencial para la hegemonía de Estados Unidos. Pero en otro plano, la realidad es que, políticamente, Donald Trump está pasando por un mal momento. Bienvenidos a World Affairs in Context. Hoy estoy encantado de volver a recibir a Einar Tangen. Einar es un experto político y económico con base en Pekín, conocido por su visión matizada sobre las relaciones entre Estados Unidos y China, el comercio global y el cambio en el equilibrio de poder en el siglo XXI. Como investigador senior en el Instituto Taipei y comentarista habitual en medios internacionales, Tangen aporta una perspectiva intercultural poco común, fruto de décadas de experiencia en negocios, derecho y diplomacia. Además, Einar tiene un Substack fantástico que leo con total devoción y que recomiendo muchísimo. Es un recurso excelente, dejaré el enlace en la descripción. Einar, bienvenido de nuevo al programa, me alegra muchísimo volver a verte. Sabes, siempre es un saber. Gracias por invitarme. Igualmente, y me alegra que hayamos resuelto los problemas técnicos porque tenía muchas ganas de esta conversación. Yo también. Sí, bueno, por supuesto, el gran acontecimiento de la semana fue la visita de Donald Trump a Pekín. La relación entre Estados Unidos y China ha llegado a lo que muchos consideran un punto de inflexión crítico. Tenemos guerras en Oriente Medio, una rivalidad económica y una competencia estratégica cada vez más intensa. Einar, déjame preguntarte primero, ¿qué fue lo que más te llamó la atención de la reunión entre Trump y Xi? Bueno, creo que con el paso de los años, este será un momento decisivo. Trump estuvo aquí hace 9 años en otra visita de Estado. El país que visitó entonces no es el mismo que ha visto hoy. Y creo que claramente quedó impresionado, quizá incluso asombrado, por los cambios que se han producido desde entonces. China no está siendo agresiva, pero sí mucho más segura de sí misma. Hubo mucha pompa y ceremonia para recibir a Donald Trump. Saben que eso le gusta. Le ofrecieron de todo, desde un desfile militar hasta estudiantes de secundaria vitoreando y así sucesivamente. Así que por parte china todo estuvo cuidadosamente preparado. Antes de que Donald Trump saliera de Washington, D.C., el embajador de China en Estados Unidos marcó 4 líneas rojas. Y lo más importante de todo fue Taiwán. Se dijo que eso era inviolable, que no era una carta que se pudiera jugar. Ese fue el mensaje que recibió cuando llegó a China. Xi Jinping, desde el principio, preguntó si se podía evitar la trampa de Tucídides. Esa es la trampa que surge cuando hay potencias en ascenso y potencias ya establecidas. Es decir, va a haber algún tipo de conflicto. Al plantear esa pregunta, creo que marcó el tono de toda la reunión. Ya no se trataba de Estados Unidos como el hermano mayor y China como el hermano pequeño. Eran dos iguales, mirándose frente a frente, intentando ver cómo podían avanzar en algunas cosas. Para empezar, la gente tiene que entender que Estados Unidos no ha abandonado su intención de contener a China. Y eso se ve claramente en la serie de ataques que han ocurrido en Irán, Nigeria y, por supuesto, en Venezuela. ¿Qué tienen en común? Los tres son grandes exportadores hacia China. Ese es el objetivo a largo plazo, y no creo que eso haya cambiado. En Washington hay apoyo bipartidista a la idea de que China representa una amenaza existencial para la hegemonía estadounidense. Pero en otro plano, la realidad es que, políticamente, Donald Trump está en apuros. La guerra en Irán no ha salido como él esperaba. Buscaba una vía de escape. Le gustaría que Xi Jinping le ayudara. Dentro del país hay preocupaciones reales, incluso entre sus propios seguidores, por el precio de la gasolina. Recuerda que, el primer día, en su discurso inaugural, habló de cómo iba a cuidar de Estados Unidos, de asegurarse de que los precios bajaran, de que no hubiera guerras eternas ni aventuras militares que se tragaran el dinero de los estadounidenses.
Y parece que ha ocurrido justo lo contrario. Ha concluido su campaña contra los inmigrantes, pero para eliminar a 1 millón de trabajadores no ha ayudado a la economía y ha hecho que cosas sean un poco más difíciles y muy caras. Así que también están los inmigrantes que él impuso. Recuerda, se les paga, y está estadísticamente demostrado que se les paga. Más del 90% son financiados por el público estadounidense. No los pagan otros países. Estados Unidos importa más de 4 billones de dólares en bienes cada año, y en la mayoría de los casos no son bienes opcionales. Son cosas fundamentales, ya sean productos químicos, metales especiales o productos intermedios fabricados en otros lugares. China es justo lo contrario. Es exportadora de alrededor del 30% de los bienes manufacturados del mundo. Así que tenemos a dos países enfrentados, con posiciones muy diferentes a nivel global y económico, y ambos intentan averiguar a corto plazo cómo pueden satisfacer a sus ciudadanos. Para China se trata de estabilidad. Se trata de ayudar a su gente, de crear un mundo más pacífico, teniendo en cuenta que China depende de la llegada de recursos y de exportar productos con valor añadido al resto del mundo. Así que lo que buscan es estabilidad. Donald Trump, creo yo, buscaba una cuestión de imagen, algo que pudiera mostrar. Y esto tiene que ver con lo que decía antes, todo esto es política. Los objetivos a largo plazo son una cosa, la política es otra. Y eso es lo que hemos visto estos días, o mejor dicho, en los últimos días. Sure, and it is fair to say that the position of the United States, the global position under Trump, has been transformed. Very often here in the West, we don't really get to hear the other side of the story. But I think hearing that other side, the sort of what's going on in China with respect to the Trump administration's actions in the Middle East, the tariffs, as you mentioned, protectionism, extreme protectionism under Trump. Es muy importante para poder formarse una opinión adecuada y justa sobre lo que realmente está pasando. Einar, ¿cómo evalúa Pekín en este momento la posición global de Estados Unidos bajo la administración Trump? Estados Unidos sigue siendo la principal potencia económica y militar. Tiene el mayor presupuesto militar del mundo. De hecho, su presupuesto ya supera al de los 10 siguientes juntos. Y si lo aumentan hasta $1,5 billones, superará al de los 20 siguientes. Esto significa que hay que tomarse muy en serio a Estados Unidos, tanto en lo económico como en lo político y lo militar. El país ha hecho varias cosas que han agitado las aguas. No se trata solo de entrar en un país y detener al presidente y a su esposa, también de amenazar con quedarse con Groenlandia, decirle a Canadá que será su estado número 51, o decirle a Panamá que controlan ese canal. Colombia ha sido amenazada, la OTAN ha sido amenazada, y los países que no se han alineado con la política de Estados Unidos han recibido literalmente el mensaje de: mirad, si no hacéis lo que decimos, haremos algo contra vosotros, ya sean aranceles o amenazas directas de fuerza. Teniendo en cuenta que Estados Unidos ha usado la fuerza en tantas otras regiones, como Irán, Venezuela o incluso bombardeos en Nigeria, los países tienen que tomárselo en serio. Tienen miedo. Y cuando tienen miedo, eso no les hace pensar que quieren acercarse más a Estados Unidos. Es evidente que empiezan a buscar la manera de reducir su exposición a la política y al poder de Estados Unidos. Para muchos países, eso sería muy difícil. Por ejemplo, Canadá. Su objetivo declarado es que el 50% de su economía no dependa de Estados Unidos, pero eso seguiría dejando el otro 50% dentro, lo que significa que el país norteamericano seguiría teniendo una influencia dominante sobre la economía canadiense. Eso tiene mucho que ver con la geografía y con factores de ese tipo. Pero lo cierto es que muchos países se están preguntando hasta qué punto Estados Unidos es estable y fiable, y si realmente respeta
algún tipo de orden internacional. ¿Cómo se refleja eso en China? Pues mira, en los últimos años, desde, digamos, 2013, cuando se lanzó la iniciativa de la Franja y la Ruta, una iniciativa en la que China dijo, vamos a construir puentes y vamos a ampliar el comercio. Esto ha sido muy positivo para el sur global. Si miras las cifras de crecimiento, por ejemplo, Indonesia, su economía ha crecido mucho más desde que se unió a la Franja y la Ruta que antes. El comercio ha aumentado, y no solo con China, sino también dentro del ASEAN y con las exportaciones a otras partes del mundo. Así que ahora el sur global empieza a pensar que existe una alternativa a estar bajo la dominación de Estados Unidos, y China representa una parte importante de esa alternativa. China está actuando con mucha cautela. No quiere, como mencionó Xi Jinping, que el país caiga en la llamada trampa de Tucídides. Esa es la situación en la que una potencia emergente y una potencia establecida acaban chocando militarmente por sus respectivas posiciones. Lo vimos con Alemania y Gran Bretaña durante la Primera Guerra Mundial. Y ya sabes, China es un país que intenta aprender de su historia. Así que en este momento están tratando de averiguar cómo pueden evitarlo. Se lo plantearon directamente a Donald Trump. Y creo que al final de esa reunión salió una cierta sensación de esperanza, porque no sé qué dirá Donald Trump cuando regrese o cuando esté en el avión, pero al menos hubo intentos de crear algún tipo de sistema. Hasta ahora ha sido esperar los tweets de Trump y luego ver si cambia de opinión. China ha sido muy coherente, pero ya sabes, para bailar un tango hacen falta dos, y Estados Unidos es un socio formidable. Así que tendremos que ver qué pasa. Ahora bien, estas ideas de crear organismos para ocuparse del comercio y de la inversión me parecen esperanzadoras, porque estás poniendo en marcha mecanismos que parecen racionales, que cuentan con aportaciones de ambas partes y que les permiten encontrar algo un poco más predecible para las empresas. Y eso es muy importante, sobre todo en un momento en el que estamos viviendo un shock del petróleo y además se avecina también un shock alimentario. Taiwán, como mencionabas, fue, por supuesto, uno de los temas centrales de la reunión. Y según se informa, Xi Jinping dijo que las diferencias sobre el futuro de Taiwán podrían llevar a enfrentamientos entre las superpotencias. Tú eres el experto aquí, pero a mí me parece que para China esta es una declaración bastante contundente, porque normalmente China es muy diplomática y suele evitar hacer afirmaciones tan directas. Y esta, claramente, es una forma más clara de transmitir el mensaje. ¿Crees que después de la reunión, las ventas de armas a Taiwán se verán afectadas de alguna manera significativa? Eso no puedo predecirlo. Quiero decir, está claro que China está ahí. En el fondo, están jugando al mismo juego que Trump. Lo hacen porque él es extremadamente transaccional. Van a retener lo que él quiere, a menos que reconozca la sensibilidad del tema de Taiwán. Pero creo que sería muy difícil políticamente que Donald Trump diera marcha atrás y detuviera la venta de armas. Es más probable que la retrase o diga que no hay suficiente munición o materiales, o se invente algún tipo de excusa. Si eso será suficiente para Pekín, dependerá de ellos. No me llaman, de hecho nunca lo hicieron, y tendremos que ver cuál es la reacción. Todo el mundo mira estas cumbres y piensa, todo se resuelve en esas breves reuniones entre líderes. No, eso es más bien algo de tacto y de sensaciones. Puede que haya una o dos áreas en las que exploren un poco entre ellos, pero la realidad es que gran parte de esto está coreografiado, se prepara de antemano, y tendremos que ver qué pasa después. La parte estadounidense fue claramente evasiva. A Trump le preguntaron por distintos temas,
y cambió de asunto varias veces. Así que habrá que ver cuando vuelva a Washington cómo quiere presentar todo esto. Consiguió 200 aviones para Boeing. También han liberado la exportación de carne y se espera que haya algo relacionado con la soja. Así que, como decía la gente, judías, carne y Boeing, las 3 Bs. Si logra darle la vuelta y decir, mirad, he hecho grandes cosas, pues eso será su mensaje. Llevé a 30 directores generales, muchos de ellos multimillonarios, a China. Y volvimos con, perdón por la expresión, mucha carne roja. Si él cree que eso es suficiente, ya veremos. No le va muy bien en las encuestas. Se enfrenta obviamente a unas elecciones de mitad de mandato. Así que va tomando las cosas día a día. Tiene una idea bastante clara de dónde está su público y de cómo puede manejarlo. Así que tendremos que ver cómo se siente con esto mañana. Porque es un tipo que en su autobiografía dijo algo así como, me levanto cada mañana e intento aprovechar al máximo el día. No pienso en el ayer, no pienso demasiado en el mañana, pienso en el hoy. Así que ya veremos qué le depara el día de hoy a Donald Trump. Pasemos al tema de las tierras raras. El ejército de Estados Unidos depende, como es sabido, en gran medida de las exportaciones chinas de estos materiales. China controla, si no me equivoco, más del 85% del refinado mundial y más del 90% de la producción de imanes de tierras raras. Y estos materiales son esenciales prácticamente para todo lo relacionado con el equipamiento militar. Los cazas F-35, los submarinos y las armas de precisión dependen todos de la disponibilidad de esas exportaciones. La verdad incómoda para Washington es que Estados Unidos seguirá dependiendo de China en este ámbito durante un futuro previsible, porque no tiene la infraestructura, ni la capacidad, ni el tiempo necesarios para crear recursos y sistemas comparables dentro del país. Pero, ¿cómo influye la exportación de tierras raras en la reunión de esta semana? ¿Y cómo prevé usted que las tierras raras afecten a la evolución de las relaciones entre Estados Unidos y China en un futuro próximo? Bueno, eso nos lleva a la naturaleza un poco transaccional de esta visita. China tiene las tierras raras y lo que quiere es más estabilidad. Están dispuestos a comprar algunas cosas a Estados Unidos, pero a cambio piden lo que realmente les interesa, mercados más predecibles. Quieren ver que bajen los aranceles, quieren señales claras de que hay cierta previsibilidad. No pueden dictar la política estadounidense. Todo eso está claro, pero sí pueden pedir algunas pautas, ciertos límites que les permitan avanzar. Ahora bien, el problema de fondo es otro, con lo impredecible que puede ser Donald Trump si realmente cumplirá. Y eso, como siempre, es una gran incógnita. Él presume de practicar esta especie de diplomacia de loco, dispuesto a tirar o descartar cualquier cosa que no le beneficie. Pero eso hace que otros países lo vean como alguien poco fiable, y por tanto, va a ser difícil ver cómo evoluciona la situación. En cuanto a las tierras raras, en concreto, Estados Unidos las necesita muchísimo. Según el Pentágono, han lanzado alrededor del 50% de sus misiles balísticos, también los misiles defensivos, y están ocupados intentando averiguar cómo abastecer el frente, tal y como está ahora, en las zonas alrededor de Irán. Así que para fabricar más y reponer las reservas, van a necesitar tierras raras y metales estratégicos. Creo que China está dejando muy claro que esto es algo puramente transaccional. Van a dar hasta cierto punto. No sé si será suficiente para satisfacer a Estados Unidos, porque hay una preocupación real, creo yo, dentro del gobierno de Pekín, del gobierno nacional, sobre si deberían entregar materiales que permitan a Estados Unidos amenazar a China. Eso no tendría sentido para mí, y no creo que lo tenga para nadie más. Así que me imagino que estarán más interesados en el uso civil. Puede que permitan un poco para uso militar, pero no me los imagino diciendo, vale, lo que queráis. Ese no es el tono de esta reunión. Ha sido más bien un tú haces esto y entonces nosotros haremos aquello.
this meeting. It's been very much, you do this, and then we'll do that. With respect to the United States. Con respecto al creciente militarismo de Estados Unidos, esto es algo muy distinto desde la perspectiva de China, porque China se ha estado presentando como un mediador global y como una potencia que apoya el desarrollo económico, la paz y las relaciones basadas en beneficios mutuos. Al mismo tiempo, claro, bajo la administración de Trump, Estados Unidos se ha ido militarizando cada vez más. La cuestión de Taiwán es central, pero no es la única que quizá genera preocupación en Pekín. ¿Cómo interpreta Pekín esta creciente actividad militar estadounidense en la región, en el Indo-Pacífico y en general en Asia Occidental? ¿Y cómo cree que eso se convierte en un obstáculo para el desarrollo económico entre ambos países? Okay, so that's a lot to unpack. Vale, eso da para mucho. Básicamente entiendo tu pregunta como ¿cómo se explica o cómo se resuelve este militarismo y la situación económica? Desde el punto de vista de Pekín, están preocupados. Les inquieta la idea de que el ejército más grande del mundo esté controlado por alguien dispuesto a usarlo. Hasta ahora se ha tratado de enfrentamientos con rivales menores. En cuanto a su avance hacia Asia, Rubio se reunirá con el Quad. Hay muchas dudas dentro del Quad. Los australianos, por ejemplo, parecen no poder conseguir los submarinos por los que ya han hecho un pago inicial. Y la India está muy preocupada, por varias razones. Por alguna razón, mucha gente en la India cree que en Nepal y también en Bangladesh, Estados Unidos tuvo algo que ver con lo que ellos consideran una revolución de color, que habría alejado a esos países, al menos de forma indirecta, de la India. Además, los aranceles del 50% fueron muy importantes e inesperados, y pensaban que Donald Trump, por amistad y por la posición de la India como una especie de tope frente a la expansión china, vería todo esto como algo que podía funcionar. Así que en este punto hay problemas con Corea del Sur y con Japón, y cuestiones similares, aunque ninguno de los dos forma parte del Quad. Hay dudas sobre la fiabilidad y va a haber mucho que analizar, tanto para Corea del Sur como para Japón, en relación con esta visita. No vieron a unos Estados Unidos firmes, hablando con contundencia sobre la defensa de sus aliados, ni nada por el estilo. Parecía mucho más centrado en Donald Trump, intentando resolver sus propios asuntos, tratando de traer algo de vuelta a Estados Unidos. No es sorprendente, pero aún así, hay ciertos problemas ahí. En cuanto a las guerras por delegación y cosas de ese tipo, cuando se empieza a hablar del ejército y de cómo eso afectaría a la economía, no es algo positivo. Usar Taiwán como intermediario es una línea roja clarísima, como tú mismo señalaste. Y como dije antes de que Trump viajara a China, el embajador chino en Estados Unidos marcó 4 líneas rojas, y la principal era Taiwán. Esto no es nuevo, es algo que China lleva subrayando con firmeza desde hace muchísimos años. Y esta vez, la diferencia es que lo dijeron directamente, antes de que él llegara, y también durante su visita aquí. Habrá que ver cuál es la reacción. Hace solo unas horas que se ha subido al avión y ya va de regreso a Estados Unidos. Veremos si hace sus habituales tweets desde la puerta de la cabina o comentarios a la prensa. Ahora mismo, como decía, la mayoría de la gente está esperando a ver cuál es la reacción, porque no estaba del todo claro cuando se marcharon. Las declaraciones ponían el acento en cosas distintas. Donald Trump hablaba de logros económicos, de cómo pedía ayuda con Irán y de que China estaba de acuerdo con él en ciertos temas. Pero no creo que haya expresado del todo la posición de China, sobre todo en lo que respecta a Irán. Con respecto a la guerra en Irán, algunos comentaristas, y hubo opiniones en ese sentido, decían que Trump iba a presionar a Pekín sin tener realmente ninguna carta en la mano,
para que Irán aceptara lo que considera un acuerdo injusto con Estados Unidos. Pero, por otro lado, también escuchamos opiniones que dicen que, en realidad, Trump no tiene ninguna base y es probable que Pekín promueva un acuerdo para que la administración Trump levante el bloqueo sobre Irán. Entonces, ¿cuál es tu impresión sobre la posición de ambas partes en el tema de Irán y en la cuestión del Estrecho de Hormuz? Porque hemos visto que los mercados reaccionaron de forma bastante negativa a la reunión. El Brent y el WTI subieron y creo que las bolsas, de hecho, cayeron. Así que me gustaría saber cuál es tu perspectiva sobre el asunto de Irán y sobre lo que salió de la reunión en relación con el Estrecho de Hormuz. And what came out of the meeting with respect to the Strait of Hormuz? Bueno, creo que los mercados esperaban que Donald Trump llegara con una propuesta sólida y que de algún modo lograra convencer a China de que había llegado el momento de poner fin al problema del Estrecho de Hormuz. China evidentemente se ve afectada. Creo que Trump intentaba usar eso como una carta de posicionamiento. Además, según algunos, pensaba en utilizar Taiwán y decir algo así como, mira, yo hago algo con Taiwán, tú haces algo con Irán. El problema es que Estados Unidos siempre parte de la idea de que los demás países son como él, que piensan igual, que están dispuestos a hacer lo mismo si tienen el poder. Pero China no es así. China, desde luego, vela por sus propios intereses, pero tiene principios. Han invertido más de $1.3 billones en la iniciativa de la Franja y la Ruta. Eso se está extendiendo por todo el mundo, en más de 160 países. Y no lo han hecho para aislarse ni para tirarlo por la borda en algún tipo de guerra. Buscan exactamente lo que han dicho. Quieren tener países con los que no se trata de ideología. Todos los países quieren seguridad. Todos quieren un camino hacia el desarrollo, todos quieren que se respete su soberanía, su historia y su cultura. Y tiene que haber una forma de afrontar los problemas que inevitablemente surgen entre países, pero ojalá sentados en una mesa y no con tanques. A estas alturas, creo que China está siendo muy coherente con sus principios y está diciendo, mirad, esto es lo que queremos. No es algo irrazonable. No le estamos pidiendo a Estados Unidos que haga nada que vaya contra sus propios intereses. Simplemente decimos que vivimos en un mundo multipolar y eso tiene que respetarse. Tiene que haber alguna forma de gestionar esa realidad. Por un lado, Estados Unidos dice, si nos ayudas, te ayudamos, intentando convertir los principios en algo transaccional. Y China responde, no vamos a ceder en nuestros principios. Vamos a mantenerlos porque son la base de todo en lo que hemos invertido y de todo lo que hemos hecho dentro del país. Hablando de negociación, ¿qué papel real tiene Trump sobre China en este momento? Bueno, en realidad sí que tiene bastante poder de presión. El caos que está generando, esa falta de previsibilidad, eso es un problema. Y no solo para China, es un problema global. Los empresarios no están dispuestos a invertir si no ven un retorno. Y no puedes ver un retorno hasta que entiendes cuáles son las políticas y si van a mantenerse durante el tiempo que dure tu inversión. Así que, desde el punto de vista de China, dado que, como he dicho, importan una enorme cantidad de materias primas y exportan muchos productos con valor añadido, les conviene tener un mundo más pacífico y predecible. Creo que eso nos conviene a todos. Creo que algunos en Washington piensan que si generas suficiente caos, luego puedes recoger los pedazos y conseguir exactamente lo que quieres. Pero eso no está funcionando demasiado bien para Estados Unidos. La reindustrialización. En realidad han perdido empleos industriales. Los aranceles han disparado los precios para el consumidor medio. Los contribuyentes estadounidenses ya están bastante frágiles. Más del 60% dice que vive al día y que no tiene $400 para una emergencia. Son tiempos desesperados.
Así que China espera que Trump adopte una postura más racional, aunque solo sea por su propia supervivencia política. Pero eso es un punto de presión, es como decir, voy a crear más caos, y el caos va en contra de tus intereses. Y él lo hace. En cuanto a otras cosas, sí está la tecnología, la aviónica. Hay muchas cosas que Estados Unidos tiene y que China quiere, pero se les ha cortado el acceso. Y bueno, creo que parte del acuerdo con Boeing tenía que ver con que China quiere la aviónica estadounidense. Si no la consiguen de Estados Unidos, su opción es ir a Europa. Si Europa no lo hace, entonces tendrán que desarrollar lo suyo. Pero claro, todo eso son cosas que aumentan los costes y al final resultan contraproducentes. Estados Unidos, como ya pasó con los chips, dice, no os vamos a dejar tenerlos, y China considera que son necesarios. Así que harán todo lo posible por encontrar rápidamente sus propias soluciones. Eso significa que no volverán a depender de Estados Unidos. Y si Europa siente lo mismo, tampoco volverán a depender de Europa. Y no es por rencor, simplemente porque habrán desarrollado sus propias industrias y ya no necesitarán ni a Estados Unidos ni a Europa. Y como hemos visto, cuando China se lo propone y pone a trabajar a su enorme número de ingenieros, logran mucho. Lo han demostrado con el 5G, el 6G, los nuevos vehículos eléctricos, la energía verde. Son ámbitos en los que ahora mismo están a la cabeza. Has mencionado que la reunión entre Xi Jinping y Donald Trump probablemente será un punto de inflexión. ¿Cómo ha evolucionado la estrategia de Xi Jinping hacia Estados Unidos desde el primer mandato de Trump? ¿Hay diferencias destacables que llamen la atención? Sí, creo que cuando Trump fue elegido por primera vez, había esa sensación de que era un hombre de negocios y que había jugado la carta de China durante la campaña, pero que una vez en el cargo sería mucho más pragmático, que como empresario entendería los problemas de la cadena de suministro, la interconexión de las economías, no solo entre Estados Unidos y China, sino a nivel global. Pero Trump decidió ir por otro camino. Así que, bueno, ya lo vimos antes con los aranceles y todo ese tipo de cosas, pero durante el segundo mandato lo ha intensificado mucho más. Hubo un error de cálculo al principio, pero ahora no lo hay. Los centros de estudios que tiene China han estado analizando a Donald Trump con muchísimo detalle. Y no es solo un centro de estudios. El gobierno chino es muy, digamos, muy meticuloso. Buscan consejos y opiniones de todo un sistema de centros de estudios, tanto a nivel nacional, que son básicamente centros gubernamentales, como a nivel universitario. Y además hay un tercer nivel, el de los centros de estudios privados. Están constantemente buscando otros puntos de vista. Analizan esas opiniones, las combinan y elaboran planes estratégicos. Simulan posibles escenarios, por ejemplo, ¿qué podría ser la otra parte en relación con Donald Trump? Y preparan respuestas de antemano. Es una preparación muy cuidadosa. Y creo que eso se ha visto en esta visita. La atención al detalle, el esfuerzo por asegurarse de que Donald Trump se sienta muy cómodo, muy bien recibido, pero sin ceder. Creo que China, y también el resto del mundo, han visto lo que ocurre cuando países o líderes ceden ante Donald Trump. We fairly stirred within being with Rustam Ward, set style to be. La guerra con Irán, por supuesto, ha sido un tema central y ha sido el principal factor de desestabilización a nivel global. El bloqueo del estrecho de Hormuz por parte de Trump ha sido realmente impactante y ya ha causado un daño enorme, interrupciones en el suministro y una crisis energética en Asia. Y incluso aquí, en Estados Unidos, los precios de la gasolina están subiendo y la inflación se está disparando. La tasa de ahorro de los estadounidenses, de hecho, está cayendo. Así que la situación no pinta bien y no parece que haya una especie de luz al final del túnel si las cosas siguen como hasta ahora.
Uno de los principales temas que, según sé, preocupa a algunos analistas y expertos aquí en Estados Unidos sobre la política exterior de Trump es que acercó a Rusia y a China. Y eso, claro, va en contra de la estrategia que vimos, pues quizá en los años 90 o antes, cuando Estados Unidos buscaba precisamente mantenerlos separados, ¿verdad? Pero ahora, por supuesto, Irán está emergiendo como una potencia regional, como un adversario fuerte para Estados Unidos. Cuéntenos cómo se percibe esa alineación entre China, Rusia e Irán y qué significa realmente para la capacidad de Estados Unidos de proyectar poder a nivel global. Y no solo poder militar, sino también poder político, económico y, por supuesto, quizá también poder blando. Bueno, yo diría que Estados Unidos ha recibido un golpe muy fuerte en todos esos ámbitos. Militarmente sí, eliminaron a un gran número de los principales líderes, pero al parecer eso ya se esperaba. Ahora tienen más de 30 unidades militares independientes que deliberadamente no usan teléfonos ni ningún tipo de conexión, porque temen que las rastreen, descubran dónde están y luego las bombardeen. Así que, ¿cómo se enfrenta uno a un país que, aunque tiene una autoridad central, cuenta con todos esos grupos independientes? Irán es el 17º país más grande, tanto por población como por extensión. No es como Irak. Irak tiene una cuarta parte del tamaño y mucha menos población. De hecho, Irán tiene 3 veces y media más habitantes que Irak. Nos hizo falta 1 millón de soldados para invadir Irak la primera vez, 720,000 estadounidenses, y luego se sumaron las tropas de la coalición hasta llegar a cerca de 1 millón. Así que puedes imaginar lo difícil que sería invadir Irán. Además, Irán tiene 3 grandes cordilleras, y cada una de ellas sería como un pequeño Afganistán. Desde el punto de vista militar, las cosas no van bien. Esa idea de que habría un shock and awe, que el pueblo iraní se levantaría y tomaría el control del país. Lo que sea que eso signifique, eso no ocurrió. Fue un enorme error de cálculo. Y ese error se está viendo en el escenario mundial, no solo en cuanto a la percepción que hay en Washington sobre su propia competencia, sino también en lo que respecta a las consecuencias imprevistas de que Irán cierre el estrecho de Hormuz. Este no es un tema nuevo en Washington. Hemos tenido 7 presidentes que dijeron, no vamos a hacer nada con respecto a Irán. ¿Por qué? Pues porque controlan el estrecho de Hormuz y no hay manera de que podamos entrar allí y arrebatárselo. Así que hay preguntas muy serias sobre la dirección que tomó Donald Trump en esa zona, y eso también tiene implicaciones económicas y políticas. Evidentemente, el impacto económico de un gran shock energético sería enorme. Para ponerlo en perspectiva, en 1973, cuando se formó la OPEP y hubo una escasez de petróleo, eso representaba entre un 7 y un 9% del petróleo mundial. Hoy estamos hablando de un 20%. Y si vamos un poco más allá, en 1979, con el inicio de la revolución iraní y la caída del Shah, se trataba de entre un 3 y un 5% del petróleo mundial. Eso supuso una duplicación. El caso de 1973 provocó una cuadruplicación, pasando de 12 a 48 dólares por barril. Y luego tenemos, ya sabes, recientemente la situación en Ucrania, que también llevó a una duplicación, aunque con un impacto algo menor que el de la revolución iraní. Así que hoy estamos hablando de un 20%. Puedes hacer los cálculos. No siempre es una ecuación lineal, pero está claro que va a tener un efecto enorme, sobre todo teniendo en cuenta que el gas natural es la fuente del 20% de los fertilizantes del mundo y que la mayor parte procede de Qatar y de otros lugares que producen mucho gas. Si no tienes fertilizante, eso puede afectar a tus cosechas entre un 15 y un 25%. Así que en lugar de obtener 100,000 fanegas, podrías quedarte entre 75,000 y 85,000. Trae un impacto enorme. Se estima, según distintos grupos,
que está entre un 2 y un 5% del suministro mundial de alimentos. Eso suponiendo que haya el ciclo normal de sequías y todo lo demás. Cuando se llega a ese nivel, significa que los precios de los alimentos van a subir. Si hay zonas donde no hay suficiente comida, veremos disturbios sociales. Incluso con precios más altos podrían producirse disturbios. Así que todo esto apunta en una dirección muy mala, y los países lo están notando. No es algo esotérico ni teórico. Lo que pasa es que nos va a afectar. Si miras países como la India, tienen unas reservas muy limitadas. Están bastante desesperados. Están pidiendo a la gente que se quede en casa, que no conduzca tanto, que ahorre toda la energía posible. Pero hay un límite hasta dónde se puede llegar. Bueno, a nivel global, creo que la mayoría del mundo está culpando a Estados Unidos por haber hecho esto. Dicen, bueno, Irán era lo que era, no tenía un arma nuclear y aún así lo atacaste, y ahora todos estamos sufriendo. También hay responsabilidad por parte de los iraníes, porque están dispuestos, en esencia, a intentar golpear a Estados Unidos incluso a costa, quizá, de los cuerpos muertos o heridos de sus propios países del sur global. Y eso es un gran problema para ellos. Aquí no hay héroes. No es que Irán sea bueno o que Estados Unidos sea bueno, y desde luego tampoco Israel. Es una situación en la que hay actores negativos, y todos están afectando al resto. Por eso llevo tiempo diciendo que ha llegado el momento de que muchos países, no solo China, sino también los BRICS, la ASEAN, el CCG, África, Sudamérica, incluso la Unión Europea, se impliquen. Son países que están siendo afectados. Reunirse y decirles a los tres, les dije, mirad, Israel, tenéis que renunciar a vuestras armas nucleares porque es la única forma de desnuclearizar Oriente Medio. Si Israel tiene armas nucleares, hay muy pocas posibilidades de que no se produzca una carrera armamentística nuclear en la región, porque esos países se sienten inseguros. Israel ha atacado a 6 países solo en el último año. Así que al mismo tiempo, Estados Unidos probablemente debería plantearse, no tiene por qué llamarlo repatriación, pero sí pagar buena parte de los daños que ha causado esta idea tan absurda de pensar que podían entrar en Irán, levantar las sanciones y permitir que Irán se convirtiera en un país normalizado. Y luego además, Irán tiene que asumir la responsabilidad de, bueno, no exactamente la responsabilidad, pero sí dejar de promover o de armar a cualquier grupo que apoye el separatismo, el extremismo o cualquier forma de terrorismo. Eso es a largo plazo. Por desgracia, es muy difícil llegar a ese punto. La pregunta es, ¿podría formarse una coalición global amplia? Un grupo que se uniera y dijera que esto es necesario para que el resto del mundo pueda vivir en paz. No queremos situaciones a corto plazo, en las que haya paz durante unos años o unos meses y luego vuelva a estallar la guerra. Esta región seguirá siendo muy importante por los flujos comerciales que pasan por el Golfo. La cuestión es, ¿cómo se puede estabilizar? Por supuesto. Y Einar, quizá la última pregunta. Sé que es muy difícil decirlo en este momento, porque la administración Trump no ha publicado todavía ningún tipo de comentario oficial, y Trump tampoco ha recurrido a las redes sociales para compartir realmente sus impresiones o quizá matizar algunas de las declaraciones que hizo durante el viaje. Pero, ¿nos estamos encaminando hacia la coexistencia, la confrontación o una fragmentación económica tras la reunión entre Trump y Xi? Tengo mucha esperanza en que avancemos hacia algo más razonable, hacia la convivencia. Esto es absolutamente fundamental. No se trata solo de China y Estados Unidos, aunque todo el mundo hable de eso. La realidad es que esto es crucial para el resto del planeta. Si Donald Trump opta por la fragmentación o la confrontación, será un golpe muy serio, no solo para China, sino para todos los que vivimos en este mundo. No hay un final posible en una confrontación con una potencia nuclear y económica como China, ni tampoco para Estados Unidos.
Ojalá se dé cuenta de que ha llegado el momento de centrarse en otras cosas, quizá en la política interna, lo que sea. Estoy seguro de que China estaría dispuesta a acuerdos puntuales. Tú haces esto, nosotros hacemos aquello. Y creo que eso probablemente se expresó en la última reunión. Así que hay esperanza. Y Lena, tenemos que mantenerla. De lo contrario, el tiene bastante sombrío. Por supuesto. Einar, te agradezco mucho tus ideas. Siempre es un placer escuchar tus opiniones y tu experiencia y tenerte con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias, Lena. Siempre es un placer hablar contigo.